En un tranquilo y antiguo pueblo, rodeado de majestuosas montañas y cristalinos ríos, vivía una joven llamada Isabel. Era conocida en toda la región, no solo por su bondad y amabilidad, sino también por su sonrisa, que tenía el poder de iluminar hasta los días más nublados. Su presencia traía calma, y su risa, suave y musical, se decía que era como el canto de los pájaros al amanecer. Isabel guardaba un secreto, uno que compartía solo con aquellos que realmente lo necesitaban. Al fondo del bosque, donde pocos se atrevían a aventurarse, tenía un jardín escondido. Este jardín, al que Isabel llamaba el Jardín de los Salmos, era un refugio especial, lleno de plantas y flores que Isabel había cultivado con cuidado, guiada por versículos, promesas y alabanzas inspiradas en las palabras de Dios. Cada planta era única, y aunque algunos en el pueblo pensaban que Isabel solo era una talentosa jardinera, los que habían sido invitados a ese espacio sabían que allí ocurría algo mucho más profundo. Cada mañana, Isabel se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era oscuro y solo las estrellas iluminaban el sendero. Con su canasta en mano y su corazón lleno de gratitud, se dirigía al jardín, sintiendo que ese era su propósito: cuidar de esas plantas sagradas y preservar el lugar como un santuario de paz y consuelo. En cada paso, Isabel murmuraba versículos que su madre le había enseñado desde que era una niña. Uno de sus favoritos era: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Salmo 37, 4. Al caminar y repetir estas palabras, Isabel sentía que una paz cálida la envolvía, extendiéndose desde ella hasta el bosque y llenando cada rincón del jardín. En una ocasión, Isabel descubrió que su vecina, Ana, una mujer trabajadora y amable, estaba sentada junto al camino del bosque, con los ojos enrojecidos y la cabeza entre las manos. Ana era madre de 3 hijos, y la tristeza que llevaba en su corazón era evidente. Isabel se acercó a ella, se arrodilló a su lado, y en voz baja le preguntó: «Ana, ¿quieres venir conmigo al jardín?» Ana, sin entender del todo, asintió. Había oído rumores sobre el jardín, pero nunca imaginó que Isabel la invitaría. Algo en la voz de Isabel le transmitía una calma que no había sentido en mucho tiempo. Caminaron juntas hasta llegar al Jardín de los Salmos, y Ana quedó asombrada por la belleza del lugar. Las flores parecían tener un brillo especial, como si una luz interior las iluminara desde sus pétalos hasta las raíces. Isabel, con una sonrisa, señaló una fila de flores amarillas y le dijo a Ana: «Estas flores están inspiradas en el Salmo que dice: «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». Salmo 30, 11 a 12. Ana tocó los delicados pétalos de las flores, y al hacerlo, sintió como si una tristeza antigua y pesada se disolviera, gota a gota, tal como la tierra absorbe la lluvia. Sus lágrimas, sin embargo, esta vez no eran de dolor, sino de una especie de alivio que no sabía que necesitaba. Con una voz suave, Isabel le explicó a Ana que en ese jardín cada planta era una manifestación de la palabra de Dios. Las flores amarillas simbolizaban el gozo que surge después del dolor, mientras que los arbustos de intensos colores representaban la fuerza y protección divina. Isabel colocó una mano en el hombro de Ana y le susurró: «El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudada». Salmo 28, 7. Ana sintió un calor reconfortante que recorría todo su cuerpo. Era como si esas palabras fueran una mano suave que le acariciaba el alma, devolviéndole la esperanza que creía perdida. En los días que siguieron, Isabel continuó recibiendo visitantes en su jardín. No hablaba del jardín a todos,
solo a aquellos que sentía que realmente necesitaban consuelo o dirección. Así, una mañana, un joven del pueblo, llamado Mateo, se acercó a Isabel. Había oído rumores sobre el jardín y, aunque al principio dudaba de esas historias, la curiosidad y una extraña esperanza lo llevaron hasta Isabel. Mateo había perdido a su hermano hacía poco tiempo, y desde entonces vivía atrapado en la tristeza y la desesperanza. Isabel le sonrió amablemente y lo invitó a seguirla hasta el jardín de los Salmos. Al llegar, Isabel le mostró un árbol frondoso bajo el cual se sentaron. Allí, mientras el viento soplaba suavemente entre las ramas, Isabel recitó en voz baja: «Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él». Salmo 118, 24. Mateo, con el corazón aún herido, respiró profundamente. Sentía como si una ligera brisa hubiera barrido algo de la tristeza que lo oprimía. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que el dolor no lo consumiría por completo y que quizás, algún día, podría volver a ver la luz en su vida. Así, cada persona que llegaba al jardín de Isabel recibía una palabra especial, un versículo que resonaba en lo profundo de su ser. Isabel sabía exactamente qué versículo compartir y cómo hacer que el jardín se transformara en un refugio para el alma de cada visitante. Para aquellos que se sentían abrumados por el peso de la vida, Isabel compartía el salmo que más la llenaba de paz. «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida». Salmo 103, 2-4. Cada vez que alguien partía del jardín, Isabel quedaba con el corazón lleno de gratitud. Veía cómo el amor y la palabra de Dios traían consuelo y sanación, y entendía que su misión no era solo cuidar del jardín, sino también compartir esa paz con quienes más lo necesitaban. Sin embargo, un día de primavera, Isabel cayó gravemente enferma. El pueblo entero se preocupó, pues todos sentían que no podían perder a alguien tan valioso. Los habitantes, quienes tanto habían recibido de Isabel, se unieron para cuidar del jardín de los Salmos en su ausencia. Con devoción, cada uno recordaba los versículos que Isabel les había enseñado, y al repetirlos en el jardín, sentían que de alguna manera la energía de Isabel seguía viva en ese lugar. Los niños recogían agua del río y mientras lo hacían cantaban «Todo lo que respira alabe al Señor». Salmo 150, 6. Las ancianas se reunían junto a los arbustos y recitaban juntas: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». Salmo 126, 5. Todos los habitantes del pueblo se convertían en guardianes temporales del jardín, manteniendo el espíritu del lugar vivo mientras Isabel luchaba por su salud. A pesar de la gravedad de su enfermedad, Isabel comenzó a mejorar. Se decía en el pueblo que la fe y las oraciones de sus amigos habían llegado a los cielos y que Dios mismo le había concedido otra oportunidad. Cuando finalmente pudo regresar al jardín, Isabel se sintió profundamente conmovida. Aún débil, reunió a todos los que habían cuidado del lugar y les habló con una voz suave, agradecida y llena de amor. «Gracias por cuidar del jardín de los Salmos», dijo con una sonrisa. «Ahora comprendo que este jardín no solo es mío, sino de todos aquellos que buscan paz y fortaleza en las palabras de Dios. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Él llena nuestros corazones de gozo para que podamos iluminar el mundo». Desde ese día, el jardín de los Salmos se convirtió en un lugar compartido. Todo el pueblo lo cuidaba y lo visitaba con frecuencia, entendiendo que aquel jardín era un refugio donde podían encontrar la paz, la alegría y el aliento que Isabel alguna vez les había dado.
El jardín creció, no solo en extensión, sino en espíritu. Al pasar los años, el pueblo añadió nuevas secciones al jardín, cada una inspirada en los versículos que los habitantes habían hecho propios. Plantaron flores de colores que recordaban el gozo después del llanto, arbustos frondosos que evocaban la protección divina, y árboles robustos que simbolizaban la fortaleza que habían encontrado en la fe. Isabel, ahora anciana, continuaba visitando el jardín, pero ya no iba sola. La acompañaban sus vecinos, amigos y aquellos niños que alguna vez habían oído sus palabras. Los versículos resonaban en el aire, se grababan en los corazones, y la paz que Isabel había sembrado seguía floreciendo, recordando a todos que en la presencia de Dios siempre se encuentra consuelo y alegría.